Hasta el momento hemos trabajado funciones que están expresadas mediante una única fórmula, pero podemos encontrarnos con funciones que están definidas por varias fórmulas. A ese tipo de funciones las vamos a denominar funciones definidas a tramos o por partes. ¿Y qué vamos a tener allí? Distintas funciones formando parte de esa función f de x en este caso, pero lo que debemos observar que cada una de esas funciones es válida para distintos intervalos de la variable independiente. Realicemos un ejemplo. Dice graficar f de x, que es igual a 1 menos x si x es menor que 1 y x cuadrado si x es mayor que 1. Desagreguemos esto para poder luego graficar. Si tomamos el primer renglón, lo que estamos diciendo es que vamos a tener la función y igual a 1 menos x si x es menor que 1. Dicho de otra manera, vamos a estar en presencia de la recta y igual a 1 menos x, es decir, una recta de ordenada al origen 1 y pendiente menos 1, pero esa recta solo va a ser válida para los x que se encuentran a la izquierda de 1. En tanto que y igual a x al cuadrado será la parábola igual a x al cuadrado, pero solo vamos a graficar el tramo que corresponde a los valores de x en el intervalo 1 a infinito. Vamos a hacerlo gráficamente. Si nos referimos a la primera parte, la recta igual a 1 menos x tiene esta representación gráfica, pero en el caso de esta función definida a tramos, de esa recta que tenemos allí graficada, vamos a quedarnos solo con el tramo que corresponde a los valores de x que se encuentran, como dijimos anteriormente, a la izquierda de 1. Aquí abajo les dejo expresado cómo se trabaja esto en el graficador GeoGebra, o mejor dicho, cómo se cargan los tramos de funciones definidas a tramos en el graficador GeoGebra. Siguiendo, la función y igual a x al cuadrado, conocemos su forma al trabajarla individualmente, pero ahora en el contexto de este ejercicio solo debemos tomar el tramo, es decir, las imágenes que corresponden a la función y igual a x al cuadrado, solo para los valores de x que son mayores que 1, es decir, solo el tramo de parábola que se encuentra en el intervalo de x 1 a infinito. Finalmente, lo que tenemos que graficar es la función f de x, de manera que vamos a unir esos dos gráficos en un único plano xy, y aquí lo que vamos así dejar claro es que el dominio de esta función estará dado por todos los números reales excepto 1. Vamos a describir esta función que tenemos aquí. Dice f de x es igual a 5 si x es menor o igual que 1, f de x es igual a menos 2x más 3 si x es mayor que menos 1 y menor que 1, y f de x es 2 logaritmo de x más 1 si x es mayor o igual que 1. Si traducimos cada uno de estos renglones, por ejemplo el primero, dijimos que f de x es igual a 5 si x es menor o igual que 1. ¿Qué significa? Que para los x en el intervalo menos infinito menos 1, la gráfica de la función vendrá dada por la recta horizontal y igual a 5. En tanto que se graficará la recta igual a menos 2x más 3 solo en el intervalo abierto menos 1, 1 de valores de x. Y por último, la función y igual a 2 logaritmo de x más 1 será graficada solo la parte que corresponde al intervalo 1 infinito. Gráficamente observamos esto. También es importante aquí indicar claramente qué sucede con los valores de función en los cambios de tramos, que en este caso sería en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Tenemos una función definida a tramos conocida, como es la función valor absoluto de x. Si reescribimos este valor absoluto, como lo hemos visto anteriormente en la definición de valor absoluto de un número, por ejemplo, diremos que f de x
es igual a x para los x mayores o iguales que 0 y f de x es menos x para los x menores que 0. ¿Qué significa esto? Que en el tramo desde 0 a infinito, la recta que vamos a graficar es la recta y igual a x, en tanto que para los valores de x a la izquierda de 0, la gráfica que vamos a tener es la de la función y igual a menos x, es decir, la recta de ordenada al origen 0 y pendiente menos 1. Por esa razón, vamos a decir que la función valor absoluto es un ejemplo de función definida a tramos. Y en este caso el dominio de la función, valor absoluto, es el conjunto de los números reales, en tanto que el conjunto imagen es el intervalo semiabierto 0, infinito. Otra función definida a tramos es la denominada función parte entera, que se escribe de esta manera y que tiene como definición que para cualquier valor de x lo que se toma es la parte entera de ese número real. Por ejemplo, la parte entera de x será n si x es mayor o igual que n y menor que n más 1. La gráfica de la función es esta. Por ejemplo, si tomamos los números reales entre 1 y 2, por ejemplo, 1,6, la imagen de 1,6 será 1, como se visualiza aquí. En este caso, dijimos que es una función de variable real, el dominio de la función es el conjunto de los reales y la imagen será el conjunto de los números enteros. Otra función definida a tramos que ustedes van a utilizar más adelante es la función signo de x, donde x también es una variable real y esa función signo de x viene definida de la siguiente manera. Será 1 si x es menor que 0, será 0 si x es igual a 0 y es 1 si x es mayor que 0. ¿Qué quiere decir esto? Que para todos los valores de x a la izquierda del eje x, las imágenes de la función van a ser 1, como se visualiza aquí, una recta horizontal. En x igual a 0, la imagen es 0, por lo tanto es el origen de coordenadas. Y por último, para todos los x desde 0 a infinito, la imagen de la función signo de x es 1, por lo tanto lo que es la recta horizontal y igual a 1. Dominio de esta función, el conjunto de los números reales y el conjunto imagen es el conjunto de los elementos menos 1, 0, 1. Muchos de los fenómenos que estudiamos, ya sea de las ciencias físicas o las ciencias sociales o cualquier otra ciencia, se pueden describir mediante un modelo matemático. Y ese modelo matemático está representado por una expresión que es una función. En esta parte de análisis 1, lo que vamos a aprender es a escribir modelos que representen una situación geométrica o algebraica. Vamos a profundizar en el modelado de situaciones más complejas. ¿Para qué nos sirve un modelo? Para analizar y para predecir propiedades del objeto o del proceso que estemos estudiando. Vamos con un ejemplo. Dice, la altura de un cilindro es 4 veces su radio. Encontrar una función que modele el volumen del cilindro en términos de su radio. Es decir, el objetivo es encontrar una función que nos permita calcular el volumen del cilindro con el dato del radio de la base. Entonces, graficamos, hacemos un esquema de la situación, tenemos el cilindro de radio que denominaremos genéricamente R y de altura que denominaremos genéricamente H. Escrito el modelo matemático que nos permite calcular el volumen de un cilindro. Esta fórmula ustedes la tienen en el anexo de análisis 1. Vamos a identificar como variables independientes al radio del cilindro y a la altura del mismo y como variable dependiente al volumen del cilindro. De manera que esa es la función que vamos a usar como modelo. Por otro lado, en el texto y en la primera oración específicamente, dice que la altura del cilindro es 4 veces el radio, de modo que vamos a escribir esa vinculación entre el radio y la altura con una expresión matemática, h igual a 4 veces el radio, o 4 por r, sustituyendo ahora en la fórmula del volumen a h por la correspondiente expresión en función del radio. La fórmula del volumen se transforma
en pi por r cuadrado por 4 por r, asociando mediante propiedades algebraicas el radio y utilizando propiedades de la potenciación, encontramos que el volumen del cilindro en función del radio del cilindro es 4 por pi por r al cubo. Y ese es el modelo que nos pide el problema cuando dice encontrar una función que modele el volumen del cilindro en términos de R. El siguiente problema dice, un granjero dispone de 200 metros de valla para cercar 2 corrales adyacentes, según la figura. Expresar el área A como función de X. El esquema es este, tenemos 2 corrales adyacentes en el que la medida de uno de los lados es Y y luego denominamos a la otra medida de cada uno de los corrales X. El modelo que nos piden es el del área de esos corrales. La forma es rectangular, por lo tanto el área la calcularemos como base por altura. En este caso la base es 2 veces X y la altura es Y. Por lo tanto el área quedará expresada como 2 por X por Y. Esta función depende de 2 variables, X e Y. En el texto del problema tenemos un dato que es que el granjero dispone de 200 metros de valla para cercar los corrales. Podemos plantear que esos 200 metros sirven para cercar todo el corral, incluso cerca que va como central. De manera entonces que esos 200 metros estarán distribuidos en medidas que corresponden a 4 veces la medida de X más 3 veces la medida de Y. Entonces estamos encontrando en esta expresión una vinculación entre las 2 variables independientes, X e Y, mediante una ecuación la cual nos permite expresar a X como función de Y o a Y como función de X. Y en este caso, como el problema nos pide que expresemos el área en función de X, aquí de esta expresión nos conviene despejar Y en función de X, restando en ambos miembros 4x y luego dividiendo ambos miembros por 3 aplicando las propiedades de la igualdad. De manera entonces que la medida de Y en este esquema vendrá dado como 200 menos 4 por X sobre 3. Con esa expresión de Y sustituimos en la función área, de modo entonces que el área queda expresada como 2 por X por 200 menos 4X sobre 3. Esto se puede trabajar algebraicamente aplicando propiedad distributiva tanto del producto como de la división. Podemos decir que el área en función de X es 400 tercios de X menos 8 tercios de X al cuadrado. Y allí tenemos entonces una función que modela el área de esta región en función de la medida de uno de los lados. Y fíjense que en este caso el modelo es un modelo cuadrático. Esto es simplemente un resumen de los pasos a seguir, no necesariamente tienen que darse en este orden, pero en general ayuda. La idea primero es expresar el modelo en palabras, es decir, identificar la cantidad que se quiere modelar, expresarla en palabras, esto que decíamos, el volumen del cilindro, el área de esa región de los corrales. Luego, elegir la variable o las variables, es decir, identificar cuáles son las variables que van a expresar a esa función, como puede ser X u otras. Ejemplos anteriores usábamos H, R, X e Y. En el tercer paso consiste en escribir en lenguaje matemático la función que será el modelo del problema y finalmente usar el modelo para contestar las preguntas del problema. Quizás haya que realizar pasos intermedios, como en los problemas que vimos anteriormente, en el que tenemos funciones de 2 variables y esas funciones deben ser expresadas en función de una única variable, y para ello siempre contaremos con algún dato que nos permita vincular las 2 variables independientes para justamente poner una en función de la otra y luego sustituir en el modelo matemático que estamos trabajando.